Don Pedro Viveros, ¿a qué le debemos dar más importancia? Hoy en el país hay mucha efervescencia, expectativas sobre lo que puede hacer, sobre todo en materia política, el sector o los sectores que no son cercanos al gobierno Petro. Ahí hay desde centroizquierda hasta la extrema derecha. Los dos, claro. Si uno mira los números de las encuestas, casi el 70% de sectores que no son afines a la propuesta y al gobierno del presidente Gustavo Petro. Ese sector ya tiene un candidato, pero hay otros candidatos que pueden salir y por supuesto que lo van a hacer de ese 70% restante. Y la duda o el misterio o la expectativa o la frustración, como lo queramos llamar, está en ese grupo donde pues hay que poner unas reglas para poder saber quién va a ser el candidato. Claro. Hoy planteó el exministro y exembajador Juan Carlos Pinzón una salida sobre todo para un sector que puede estar de la centroderecha a la derecha, para que participen en una encuesta en enero y aquellos que tengan más del 3% participen en marzo de la consulta interpartidista. Y los otros quedan eliminados. Y eso puede ser interesante porque puede aglutinar a un grupo importante, ampliando la base y también depurando las candidaturas para luego irse al voto que se haga en la consulta interpartidista de marzo, que es el día también de las elecciones a Congreso. Esa es una idea que puede calar. Ya hay sectores que la están mirando con buenos ojos, porque no solamente es una encuesta para sacar un candidato, también es el complemento de las votaciones. Hace unas semanas vivimos una votación importante del sector del gobierno, que sacó 2.700.000 votos en su consulta. Pues ahora es el turno para que muestre la fuerza las otras consultas, no solamente esta que está planteando Juan Carlos Pinzón, sino las otras. Esta porque es novedosa e interesante, porque tiene encuesta para, repito, depurar candidatos y ampliar la base para que haya más, y al mismo tiempo pues se puede conjugar con las votaciones de marzo. Vamos a ver si cuaja esa propuesta, pero si cuaja, uno podría ver que ahí se está conformando un bloque de centro derecha y derecha, diferente a la propuesta del señor Abelardo de la Espriella, que es de la extrema derecha, que quiere plantear una encuesta exclusivamente de la derecha en el mes de diciembre, o sea, en pocos días. Por eso me parece a mí mucho más, digamos, competitiva y realista la propuesta de Juan Carlos Pinzón, donde hay una encuesta, unos candidatos que superen un umbral, y luego se van, esa encuesta sería en enero, y luego se van a marzo al voto limpio en una interpartidista, junto con las elecciones parlamentarias. Hay que ponerle cuidado o atención a esa propuesta, porque de pronto cala, por lo menos para organizar un sector en esa elección. Y muchas personas están permanentemente diciendo que hay muchos candidatos. Estas propuestas sirven para depurar, filtro, y poder llegar con pues una baraja de candidatos no tan grande y con mucho sentido y fondo político. Don Álvaro Forero, ¿a qué debemos darle más importancia? A la oposición, que en los últimos días y semanas está dando mucho de qué hablar, muchas muestras de peleas, de diferencias, de poca estrategia. Y ayer o antes de ayer salió una encuesta de un candidato de la oposición que preguntó sobre el apoyo a la oposición versus el apoyo a Petro. Y se ve un poco lo que yo vengo diciendo desde hace meses y años, que la oposición no es muy efectiva, no lo está haciendo bien. Pues tan no lo está haciendo bien que Petro está en el 40%. Esta encuesta da por resultado que el apoyo a la oposición suma 35.4%, mientras que el apoyo a Petro suma 38.9%. Y se sabe que la oposición o el no petrismo es mayoritario. Y esto me lleva a
a cuestionar esto que está pasando. La campaña sería sobre Gustavo Petro, sobre su gobierno, sobre realizaciones o fracasos, un referendo sobre Petro. Pero la oposición, en su infinita falta de estrategia y en su adicción a solo pelear, parecería que quiere que la campaña sea no solo sobre Petro, sino sobre Petro y Uribe. Si es sobre Petro, el antipetrismo se mantendría unido y es mayoría. Pero si es sobre Petro y Uribe, se pierde esa mayoría porque mucho votante de centro es antiuribista. Muy brillante meter a Uribe, pero en lugar de diluir a Uribe, lo están mostrando como el que decide quién será el candidato de la oposición. Será el candidato de Uribe como Duque. Y el país ya vio que Uribe privilegia sus intereses sobre los del país. Por eso Petro está en el 40%. A Uribe de ladito, pero no meterlo como el grande hombre que decide. Pues la oposición, en su falta de estrategia, le está entregando el protagonismo de toda la estrategia a Uribe. Ya. Y va a quedar que el candidato de la oposición es elegido de Uribe. Eso es una especie de Duque, y ya sabemos cómo nos fue. Y ahí el centro rechazaría, es lo que usted dice. Y pues en una segunda vuelta un candidato uribista pues va a generar división del centro. Y si en una segunda vuelta, le hago el escenario hipotético, el que diga Petro versus el que diga Uribe, ¿qué hace el centro? Por eso, es que pues eso es lo que considero que es un error. Para poder tener el antipetrismo unido le gana al candidato de Petro, eso está claro. Claro. Pero si llevan de candidato antipetro el que diga Uribe, un candidato uribista que divide al centro, porque así como en el centro hay antipetrismo, hay antiuribismo. Claro. Entonces ahí ya no se sabe quién ganaría. Okay. Entonces, para ponerlo en términos sencillos, una campaña que debería y sería sobre Petro, la están volviendo una campaña sobre Petro y Uribe. Eso le conviene a Petro, y se pregunta uno, esta oposición, qué genialidad, ¿a quién se le ocurre? Por eso es que Petro está en el 40% de aprobación y su candidato en segunda vuelta. ¿Qué le debemos dar más importancia, Silvia? A la situación de orden público en el país, pero específicamente, Jorge, a la situación muy compleja y a los hechos violentos en el departamento del Cauca. Hoy, solo hoy, 7 policías, más de 8 civiles, entre ellos 2 niños, resultaron heridos por 3 ataques contra estaciones de policía. Ataques que se registraron en Jambaló, en Suárez y en Cajibío. Así que a esto hay que darle mucha más importancia, porque tal vez el debate de los últimos días se ha centrado en los bombardeos y se ha centrado en los menores de edad que murieron en esos bombardeos, pero no solamente es en Guaviare, no solamente es en Arauca, en Caquetá, sino que también es en el departamento del Cauca, donde la situación es muy compleja. Así que a eso hay que darle más importancia.